epístola a los Hebreos que empezamos a estudiar, donde el autor definitivamente se está dirigiendo a una audiencia que era conocedora de las Escrituras, sobre todo del Antiguo Testamento, porque en ese tiempo el Nuevo Testamento apenas se estaba escribiendo. Por ese motivo el autor en esta epístola muchas veces no es muy específico cuando está hablando de una escritura del Antiguo Testamento, porque ellos la conocían muy bien, como es el caso del Salmo 8 que analizamos la semana pasada, el cual definitivamente es un salmo mesiánico, donde el Señor por medio del salmista nos habla de la condición en la que Jesús vendría a este mundo para poder morir en esa cruz por el pecado del hombre y sobre todo hacerlo sin pecado. Cuando dice en este salmo, le has hecho un poco menor que los ángeles. Ahora, uno de los sentidos del que se le da a esto de que fue hecho menor que los ángeles fue el que miramos la semana pasada, porque se refiere a que Jesús vino a esta tierra como hombre y no como Dios para poder morir por el pecado del hombre. Sin embargo, también existe otro sentido, el cual está relacionado con el tiempo que Jesús estuvo en esta tierra, porque fue un tiempo aproximadamente de 33 años. Ahora, de acuerdo a nuestro contexto, cuando una persona muere a los 33 años, ¿a poco no decimos qué joven murió? ¿Verdad? Porque realmente 33 años es un tiempo muy corto en comparación con aquellos que pueden llegar a los 80 o a los 90 años. Entonces 33 años es como la tercera parte de una vida. Entonces definitivamente 33 años es un corto muy tiempo. Y en ese mismo sentido, Jesús estuvo aquí en la tierra en una condición inferior a los ángeles, porque fue en un tiempo muy corto si lo ponemos en comparación con la eternidad que viven los ángeles. Entonces el salmista dice, le has hecho un poco menor que los ángeles. Cuando está diciendo esto, también se está refiriendo al tiempo corto que Jesús estuvo aquí en la tierra. Sin embargo, mis hermanos, ese tiempo fue más que suficiente para llevar a cabo la misión que el Padre le había encomendado. Porque, como lo miramos la semana pasada, Jesús ya había sido predestinado por el Padre desde antes de la fundación del mundo para bajar a esta tierra y ofrecerse como un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Entonces, con esto en mente, mis hermanos, sigamos analizando el capítulo 2, donde el autor a los Hebreos tiene en mente una posible objeción de sus oyentes en relación a la divinidad de Jesús. Pero veamos primeramente o leamos primeramente nuestro texto base. Les invito a ir a sus Biblias a Hebreos capítulo 2 y hoy vamos a tocar solamente los versículos 8 al 10. Hebreos 2, versos 8 al 10. Dice la palabra de Dios, todo lo sujetaste bajo sus pies, porque en cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó que no sea sujeto a él, pero todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas. Pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Pero convenía aquel por cuya causa son todas las cosas y porque en todas las cosas subsiste, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. El título que le hemos dado a esta enseñanza es Perfección por aflicción.
perfección por aflicción. Ahora, en el contexto del evangelio que nosotros actualmente vivimos, siempre se nos ha predicado o presentado a Jesús como el Hijo de Dios en su ministerio terrenal, porque definitivamente Jesús era divino y también era Dios mismo. Y de hecho Jesús lo afirmó cuando su discípulo Tomás, el incrédulo, está hablando con él y Jesús le dice: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre, le dice Jesús a Tomás. Porque ellos decían: muéstranos al Padre. Y él dice: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Entonces es claro que Jesús en su ministerio terrenal era Dios encarnado y por lo tanto es la segunda persona de la Trinidad, porque todos sabemos que la primera persona es el Padre, la segunda persona es el Hijo, es decir, Jesús, y la tercera persona es el Espíritu Santo, el cual vive actualmente en la vida de cada uno de los cristianos o de nosotros, los que hemos declarado a Jesús como nuestro Señor y Salvador. Por lo cual, mis hermanos, nosotros conocimos a Jesús bajo este contexto, es decir, Jesús como Dios. Pero en el primer siglo, los judíos no miraban así las cosas, porque ellos convivieron con Jesús en su condición de ser humano. Y en este sentido, la Escritura nos dice por medio del profeta Isaías, en el capítulo 53, que Jesús, o más bien ahí nos especifica cómo sería la apariencia de Jesús en su ministerio terrenal. Y aquí el profeta nos dice que su apariencia iba a ser sin parecer, iba a ser sin hermosura y también iba a ser sin atractivo para que se le deseara. Por lo cual Jesús, mis hermanos, en su ministerio terrenal era un judío común y corriente. Porque la apariencia con la que ellos conocieron a Jesús no era como la que tenía Moisés cuando venía de la presencia de Dios. La Escritura dice que su rostro era resplandeciente, ¿verdad? Entonces, si Jesús en su ministerio terrenal hubiera aparecido así ante los judíos, pues rápidamente lo iban a seguir, ¿verdad? Esto es como, imaginemos que en estos momentos por esa puerta entrara una persona con el rostro resplandeciente. Les aseguro que haríamos dos cosas. La primera sería salir corriendo de aquí porque no sabemos lo que es. Pero la segunda sería quedarnos a la expectativa de qué es lo que realmente es. Porque o puede ser un ángel o puede ser un demonio. Pero definitivamente Jesús no sería, y digo esto porque hay profecías que aún no se han cumplido para que Jesús regrese o retorne a esta tierra, como lo es la manifestación del hijo de perdición, es decir, el anticristo, el cual dice la Escritura que se hará pasar por Dios, como lo menciona Pablo en la epístola a los tesalonicenses, cuando está hablándoles de la segunda venida del Señor. Les vamos a poner esta Escritura en la pantalla. Segunda a los tesalonicenses, capítulo 2, verso 3 nos dice, 3 y 4, nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Ahora, lo que sí se ha manifestado en este tiempo es la apostasía, porque muchos están abandonando las iglesias. Esa es una realidad. Pero la manifestación del anticristo hasta ahorita no se ha cumplido, porque para empezar no hay un templo para que se haga pasar por Dios y de esa forma sea objeto de culto. Sin embargo, un día se va a manifestar porque está escrito. Entonces, retomando, cuando Jesús estuvo en la tierra,
fue un hombre igual que todos, es decir, le daba hambre, le daba sed, le daba sueño, como pasa con todos los hombres. Por lo cual, a la vista de los judíos, Jesús era un hombre común y corriente, pero conforme lo fueron conociendo, sobre todo ya en su ministerio como el Mesías, y que empezó a convivir con sus discípulos, él pudo comprobar a través de sus hechos que era el Hijo de Dios encarnado. De hecho, en una ocasión Jesús les pregunta a sus discípulos y les dice: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y Pedro le contesta: tú eres el Hijo del Dios viviente. Lo cual nos enseña que a este punto los discípulos ya miraban a Jesús como el Hijo de Dios. Entonces, en el primer siglo, Jesús se presentó a los judíos como un hombre y después, en su corto ministerio, es decir, 3 años, se manifestó como el Hijo de Dios por medio de los milagros y los prodigios que hacía. Como por ejemplo, la Escritura nos enseña que sanó a un paralítico en día de reposo. Y ese era uno de los motivos por cual los judíos lo querían matar, como lo menciona Juan en su Evangelio. Les vamos a poner la escritura en la pantalla. Juan capítulo 5, versos 15 al 18 nos dicen: el hombre se fue, es decir, el que había sido sanado, y dio aviso a los judíos que era Jesús el que le había sanado, y por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle porque hacía estas cosas en el día de reposo. Y Jesús le respondió: mi Padre hasta ahorita trabaja y yo trabajo. Por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndole igual a Dios. Entonces, bajo este contexto, mis hermanos, los judíos conocieron a Jesús, es decir, unos como el hombre que quebrantaba la ley, como era el caso de los judíos religiosos, y otros como el caso de sus discípulos, que lo conocieron como el Hijo de Dios. Ahora, en relación a su condición de hombre, antes de ir a la cruz, Pilato dijo: he aquí el hombre. Como lo menciona Juan en su Evangelio, en Juan 19:5, donde nos dice: y salió Jesús llevando una corona de espinas y el manto de púrpura, y Pilato les dijo: he aquí el hombre. Por lo cual, Jesús fue a la cruz como el hombre y no como Dios. Aunque era Dios en esencia, porque Él era divino y sin pecado. Y bajo este contexto, el autor a los Hebreos en el capítulo 1 nos presenta la divinidad de Jesús por encima de los ángeles, porque es superior a ellos. Sin embargo, cuando entramos al capítulo 2, el autor a los Hebreos nos habla nuevamente de Jesús, pero ahora dice que es inferior a los ángeles, por lo cual aquí es donde entra la posible objeción de sus oyentes. Porque primero lo presenta como superior a los ángeles y luego como inferior en el capítulo 2. Por lo cual, para aclarar alguna posible objeción, el autor vuelve a hacer referencia al Salmo 8, sobre todo en el verso 6, donde dice: todo lo pusiste debajo de sus pies. Ahora, aquí la palabra clave es todo, lo cual en su original significa cada uno, toda clase o un entero. Por lo cual estamos hablando de algo que es completo, como por ejemplo, dentro del área de limpieza, cuando se quiere limpiar a detalle, hay una palabra que se menciona y esta palabra es exhaustivo, lo cual indica que la limpieza debe ser a detalle, pero de forma completa. Por lo cual, cuando se hace un exhaustivo, por ejemplo, de un baño, se entiende que se deben de limpiar las paredes, los sanitarios, los lavabos, los pisos, las ventanas y todo lo que esté dentro del baño. Por lo cual, cuando el salmista dice todo, se refiere a
todo lo creado. Y de hecho nos presenta algunos ejemplos. Les vamos a poner la escritura en la pantalla del Salmo 8, versos 6 al 8. Dice aquí la escritura: le hiciste señorear sobre todas las obras de tus manos, todo lo pusiste debajo de sus pies, ovejas y bueyes, todo ello, y asimismo las bestias del campo, las aves de los cielos y los peces del mar, todo cuanto pasa por los senderos del mar. Por lo cual el salmista, mis hermanos, aquí está hablando de todo lo creado, y los ángeles también son creación de Dios, los cuales actualmente están sujetos a Jesús. Por eso el apóstol Pedro nos dice en 1 Pedro 3:22, quien habiendo subido al cielo, es decir, Jesús, está a la diestra de Dios, y a él están sujetos ángeles, autoridades y potestades. Aquí Pedro nos muestra la autoridad que tiene Jesús sobre los ángeles, es decir, los que están en el cielo, sobre los gobernantes, son los que tienen una autoridad de gobierno en la tierra, y sobre las potestades. Aquí se refiere a los seres espirituales con poder, como también están los demonios. Por lo cual, actualmente los ángeles están en sujeción a Jesús, y ese es el punto que el autor a los Hebreos está aclarando a su audiencia del primer siglo. Es como si el autor a los Hebreos nos estuviera diciendo, lo voy a parafrasear: cuando Jesús estaba en el cielo, antes de su encarnación, él tenía autoridad sobre los ángeles y sobre todo lo creado. Pero cuando Cristo se encarnó, por un tiempo muy corto, su autoridad estuvo por debajo de los ángeles, porque los ángeles son eternos y Jesús vino en una condición de hombre para morir como hombre y por los hombres. Sin embargo, una vez efectuada la obra de Cristo en la cruz, el Padre lo corona como rey sobre todo lo creado, y por lo cual en el mundo venidero habrá un cambio de autoridad, porque ahora, por medio de la obra de Cristo en la cruz, los ángeles serán servidores tanto de Dios como de la iglesia de Cristo, porque la Escritura dice que reinaremos con Cristo cuando estemos en la eternidad. Por eso la pregunta que hace el autor a los Hebreos en el capítulo 1, en los versos 13 y 14, cuando dice, pues, ¿a cuál de los ángeles dijo Dios, jamás siéntate a tu diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies? Y luego vuelve a preguntar en el verso 14, ¿no son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación? Aquí el autor a los Hebreos está hablando de la condición de los ángeles hacia nosotros, la iglesia de Cristo. Porque si Cristo reina, mis hermanos, nosotros también reinaremos con Cristo, como el apóstol Juan lo menciona en Apocalipsis, en el capítulo 5, verso 10, donde nos dice, nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Ahora, ¿de qué tierra está hablando aquí Juan? Obviamente es de la venidera, la que recibiremos cuando estemos con Cristo con un cuerpo glorificado, lo cual definitivamente es un evento futuro, porque Jesús no ha regresado por su iglesia. Sin embargo, lo que sí es actual, mis hermanos, y lo fue desde el primer siglo, es la autoridad de Jesús, sobre todo una vez que efectuó su obra en la cruz. Y aquí también estar incluyendo, o se incluyen, los ángeles. Por eso en el texto base nos dice en el verso 8, todo lo sujetaste bajo sus pies. Y se entiende que el que le dio esa autoridad fue el Padre cuando lo coronó de gloria y de honra sobre las obras de sus manos, como lo vimos en el verso 7 que tenemos en el contexto.
Entonces también se entiende que los ángeles actualmente están en sujeción a Jesús. Por eso dice en la segunda parte del verso 8 del texto base, porque en cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó que no sea sujeto a él. Entonces es claro que el autor a los hebreos está afirmando la superioridad de Jesús sobre los ángeles, porque Jesús ahora reina desde el cielo sobre toda la creación. Ahora, mis hermanos, en relación a las cosas que están sujetas a Cristo, el autor a los hebreos nos hace una aclaración. En la última parte del verso 8, donde nos dice, pero todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas. Lo cual significa que hay cosas que aún no se sujetan a Cristo dentro de su creación. Ahora, ¿cuáles serían estas cosas? Bueno, pues una de ellas son las enfermedades, las cuales siguen obrando de forma destructora en la vida del hombre. Otros son las tormentas, los huracanes, los tornados, los terremotos. Todos estos fenómenos continúan haciendo destrozos en la humanidad. Pero también tenemos los ataques de los animales hacia los hombres, por ejemplo, de un león, de una víbora o incluso de un perro, porque los perros también atacan a los seres humanos. ¿O no es así, mis hermanos? Sí. Ahora, gracias a Dios, nuestras mascotas no nos atacan. Pero ¿qué pasa si entra un desconocido? A veces se convierten en león, ¿verdad? Y se van sobre de ellos. ¿Por qué? Porque en su naturaleza está esa parte que no se sujetan al Señor, porque son parte de su creación. Sin embargo, cuando Cristo regrese para establecer el mundo venidero, no habrá nada que no se le sujete a Él, incluyendo los sufrimientos, porque el Señor los va a sujetar para que ya no obren en nuestra vida, como lo menciona el apóstol Juan en Apocalipsis 21, donde nos dice a partir del verso 21, vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descendiendo del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, Él morará con ellos y ellos serán su pueblo y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y el que estaba sentado en el trono dijo, he aquí, yo hago nuevas todas las cosas, y me dijo, escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Entonces es claro, mis hermanos, que en el mundo venidero ya no vamos a morir, ya no vamos a llorar y ya no vamos a sufrir con dolor, porque el Señor dice que hará todo nuevo. Pero actualmente se puede decir que estamos en una sujeción parcial dentro de lo creado. Por eso dice al final del verso 9 del texto base, pero todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas. Ahora, en el verso 9, el autor a los hebreos reafirma la condición en la que Jesús vino a esta tierra cuando dice, pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Ahora, aquí hay 4 palabras que hacen un gran cambio cuando llegan a nuestra vida de parte de Dios. Y estas 4 palabras son el pero. Como por ejemplo, tengo muchos problemas en mi matrimonio, pero tengo muchos problemas con mis hijos, pero tengo muchos problemas en mi trabajo, pero, o incluso no tengo trabajo, pero Dios siempre está ahí
para darnos el oportuno socorro. Ese es el pero, cuando Dios está con nosotros. Entonces el pero que tenemos de parte de Dios es el que hace la diferencia. Por eso el autor inicia en el verso 9 con la palabra pero en el contexto de las cosas que aún no se han sujetado a Cristo. Sin embargo, como ya lo mencioné, cuando Cristo regrese, todo se va a sujetar a Él, porque la Escritura nos dice que fue coronado de gloria y de honra, como lo vuelve a mencionar el autor en el verso 9, donde prácticamente nos está reafirmando que Cristo vino a esta tierra en una condición inferior a los ángeles y se entiende que fue en una condición de hombre para poder experimentar la muerte, la cual, por cierto, no fue de una forma natural, todos lo sabemos, como fue el caso del apóstol Juan, porque de acuerdo a lo que encontré, se cree que Juan duró del año 98 al 117, entonces estamos hablando que duró 119 años, realmente murió a una muy buena edad. Sin embargo, Cristo tuvo una vida muy corta, donde sufrió una muerte con mucho padecimiento. Por eso el autor nos dice, a causa del padecimiento de la muerte. Y los padecimientos, mis hermanos, tanto en griego como en mexicano, significan exactamente lo mismo, porque se refiere a un estado de gran sufrimiento y angustia por cierta adversidad que se está presentando. Como por ejemplo, pues el día de hoy todos de alguna manera estamos aquí tranquilos, aunque ciertamente algunos podemos traer problemas de salud, problemas de la familia, problemas en el trabajo o problemas por falta de trabajo. Situaciones que nos pueden estar afligiendo o quitando la paz. Pero cuando la Escritura nos habla de los padecimientos de Cristo, son de tal nivel o de tal forma que humanamente nadie los haría. Porque ninguno de nosotros estaría dispuesto a entregar su vida por los hombres pecadores o impíos, entre los cuales están los asesinos, los violadores, los secuestradores, los drogadictos, los borrachos, los mentirosos, los infieles, y mejor le paro porque hay una gran lista. Por eso el apóstol Pablo dice en Romanos 5, versos 6 al 7, porque Cristo cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo, con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Ahora, la versión Dios habla hoy nos traduce de la siguiente forma el verso 7, se los vamos a poner en la pantalla. Dice aquí esta traducción, Romanos 5, 7. No es fácil que alguien se deje matar en lugar de otra persona, ni siquiera en lugar de una persona justa, aunque quizá alguien estará dispuesto a morir por la persona que le ha hecho un gran bien. Por lo cual, mis hermanos, hablando humanamente, nadie quisiera experimentar la muerte como lo hizo Jesús. Porque la realidad, mis hermanos, es que para nosotros nuestra vida es más importante, ¿o no es así? Oh, es que mis niños están muy pequeños, si me muero, ¿quién los va a cuidar? Oh, es que mis padres están enfermos, si me muero, ¿quién los va a atender? Es que solamente tengo 30 años, no quiero morir tan joven. La realidad es que pretextos no nos iban a faltar para decirle a Dios, mejor considera a otro. Por eso es que Cristo tuvo que venir a esta tierra para hacer ese sacrificio en obediencia al Padre. Pero también para cumplir las Escrituras donde Dios había establecido por medio de sus profetas todas las aflicciones que tendría Jesús en esta tierra. Por ejemplo, el salmista escribió en el Salmo 2:2,
Se levantarán los reyes de la tierra, príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido. Definitivamente este salmo es mesiánico, donde el ungido es Cristo y dice que se levantarán contra él. Y eso fue lo que pasó con Jesús, incluso desde su nacimiento, porque en el momento que él nació, Herodes, cuando supo que había nacido el Mesías, ya en su mente y en su corazón lo quería matar. Aquí nada más yo voy a ser rey, dice. Y él lo quería matar. Por ese motivo el Señor, por medio de un ángel, le dio aviso a José para que se llevara al niño a Egipto, como lo menciona Mateo en su Evangelio, en Mateo capítulo 2, versos 13 y 14, donde nos dice, después que partieron ellos, aquí se está refiriendo a los magos, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José y dijo, levántate y toma al niño y a su madre y huye a Egipto y permanece allí hasta que yo te diga, porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. Y él, despertando, tomó de noche al niño y a su madre y se fue a Egipto. Por lo cual, mis hermanos, esta escritura nos enseña que desde el momento que Cristo nació, ya estaba en persecución, porque lo querían matar. Ahora, cuando Cristo inició su ministerio terrenal, también experimentó diferentes tipos de sufrimientos. Y el primero de él fue un ayuno de 40 días. Ahora, a veces cuando pasan 5 o 6 horas de que nosotros comimos, muchas veces viene la expresión, ¡ay, me estoy muriendo de hambre! ¿O no es así? Sin embargo, Jesús tuvo que pasar esa prueba de no comer por 40 días. Aunque la prueba en sí, mis hermanos, no fueron los 40 días sin comer, sino más bien la prueba más fuerte fue que no usara su poder divino para conseguir el pan. Por ese motivo el diablo lo tentó en esa área cuando le dijo, si eres el Hijo de Dios, di que esas piedras se conviertan en pan. Porque él tenía ese poder para hacerlo, pero él estaba obrando como hombre y no podía usar su divinidad. Aquí estuvo puesta a prueba y estaba poniendo también en sacrificio su cuerpo, ¿verdad? Y eso nos hace sufrir. 1 o 2 días y no, sin comer, imagínense. Pero él desde allí ya empezaron sus sufrimientos, cosas que tenía que hacer. Ahora, por otro lado, Jesús también experimentó sufrimientos por medio de la incredulidad de sus discípulos, como lo menciona Mateo en su Evangelio, en Mateo capítulo 17, versos 14 al 17, donde nos dice, cuando llegaron al gentío, vino a él un hombre que se arrodilló delante de él diciendo, Señor, ten misericordia de mi hijo, que es lunático y padece muchísimo, porque muchas veces cae en el fuego y muchas en el agua. Y le he traído a tus discípulos, pero no le han podido sanar. Respondiendo Jesús dijo, oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo acá, dice Jesús. Ahora, aunque no parezca, mis hermanos, la incredulidad de los discípulos trajo sufrimiento a Cristo, y esto lo vemos en la expresión, ¿hasta cuándo os he de soportar? Esto es como si estuviéramos preparando a un empleado para cierta labor y le dedicamos buen tiempo para que ese empleado se capacite. Sin embargo, pasan los días, los meses o a lo mejor los años y el empleado sigue haciendo las cosas mal. Obviamente esto nos va a traer frustración y desánimo de alguna forma. De alguna forma, también vamos a experimentar un sufrimiento porque no se han logrado los objetivos por lo cual les hemos dedicado todo ese tiempo al empleado. Ay, este no aprende, ¿verdad? Y algo muy parecido le pasó a Jesús por la falta de fe de sus discípulos,
Por eso lo vemos cuando Él le contesta a los discípulos, porque ellos le preguntaron, ¿nosotros por qué no pudimos? Y Jesús les contesta en Mateo 17:20, por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuvieres fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí a allá, y le pasará, y se pasará, y nada os será imposible. Entonces la poca fe de sus discípulos trajo sufrimientos a la vida de Cristo, porque recordemos que Jesús era hombre, como cualquiera de nosotros. Sin embargo, en su última etapa de ministerio, fue cuando los sufrimientos llegaron al clímax. Como lo menciona el apóstol Juan, veamos esta escritura. Vayan en su Biblia a Juan, capítulo 12, verso 27. Donde ya Jesús está apuntando para la parte final de su ministerio. Juan 12, 27 nos dice, aquí está hablando Jesús a sus discípulos, ahora está turbada mi alma. ¿Y qué diré? Padre, sálvame de esta hora, mas para esto he llegado a esta hora. Padre, glorifica tu nombre. Entonces vino una voz del cielo, le he glorificado y le glorificaré otra vez. Y la multitud que estaba allí y había oído la voz decía que había sido un trueno, otros decían un ángel le ha hablado. Respondiendo Jesús y dijo, no ha venido esta voz por causa mía, sino por causa de vosotros. Ahora es el juicio de este mundo, ahora el príncipe de este mundo será echado fuera, y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Y decía esto dando a entender de qué muerte iba a morir. Y obviamente la muerte a la que Jesús se estaba refiriendo era a la cruz. Sin embargo, ya desde allí Jesús empieza a manifestar sus sufrimientos cuando dice, ahora está turbada mi alma. Ahora, otra traducción nos dice, siento en este momento una angustia tan terrible. Jesús ya estaba experimentando un sufrimiento a otro nivel más fuerte. Y de ahí en adelante los sufrimientos cada vez empezaron a llegar más fuerte. Y otro ejemplo lo vemos cuando está en Getsemaní, porque fue allí cuando Jesús, nos dice la Escritura, que sudó gotas de sangre por la agonía que él tenía, como lo menciona Lucas en capítulo 22, verso 44, donde nos dice, y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Ahora, si hablamos médicamente, cuando una persona está en un estado de muy gran estrés, puede experimentar puede experimentar una reacción en el cuerpo que se llama hematohidrosis, la cual hace que los vasos sanguíneos capilares que alimentan las glándulas sudoríparas se rompan, provocando que suden sangre. Y eso fue lo que pasó con Jesús por toda la gran agonía que él ya traía. Sin embargo, a partir del momento de su captura, los sufrimientos empezaron a ser físicos, por medio de golpes, por medio de latigazos, y culminaron en la cruz cuando lo clavaron. Sin embargo, mis hermanos, Jesús en la cruz experimentó su máximo sufrimiento porque Él experimentó la separación del Padre, como lo registra Mateo en el capítulo 27, verso 46, donde nos dice, cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo, Elí, Elí, lama sabactami, esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado o abandonado, como dicen otras traducciones?
lo cual indica que Jesús en ese momento se sintió solo y cargó con todos los pecados del mundo. Sin embargo, Jesús lo hizo en obediencia al Padre para que su gracia se pudiera manifestar como un beneficio a la vida de los hombres. Como lo traduce la Nueva Versión Internacional, en el verso 9 del texto base, se los vamos a poner en la pantalla. Dice esta traducción: sin embargo, vemos a Jesús, que fue hecho un poco inferior a los ángeles, coronado de gloria y de honra por haber padecido la muerte. Así, por la gracia de Dios, la muerte que él sufrió resulta en beneficio de todos. Entonces es claro que la muerte de Jesús nos dio un beneficio, y este beneficio es la gracia de Dios, la cual viene a nuestra vida por la muerte de Jesús. Por eso es que decimos, somos salvos por gracia, porque es un beneficio que tenemos de parte de Dios por ese sacrificio. Por lo cual, mis hermanos, ahora nuestra responsabilidad es creer y aceptar esa gracia. Sin embargo, es importante mencionar que dentro de la gracia, las aflicciones también serán parte de nuestra vida. Es algo que vamos a experimentar. Porque, como alguien mencionó, Dios no es un anciano de barba blanca que está malcriando a sus hijos, queriéndolos o haciéndolos desobedientes, como lo hacen muchas veces los abuelitos, ¿no? Que hacen que fueron bien estrictos con sus hijos y a los nietos, los dejan que hagan lo que quieran, ¿verdad? Pero Dios no es así, porque Dios siempre está disciplinando a sus hijos para que no sean desobedientes. Por eso es que Dios, mis hermanos, va a permitir ciertos sufrimientos o aflicciones en nuestra vida, como Pablo lo menciona en varias de sus epístolas. Pero veamos solo un ejemplo. Vayan en su Biblia, segunda a los Corintios, capítulo 1, y leamos a partir del verso 3 en adelante. Segunda a los Corintios, capítulo 1, verso 3. Segunda epístola a los Corintios, capítulo 1, verso 3 nos dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordia y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abundan también por el mismo Cristo nuestra consolación. Porque si somos atribulados, es para vuestra consolación y salvación. O si somos consolados, es para vuestra consolación y salvación, la cual opera en el sufrir las mismas aflicciones que nosotros también padecemos. Y nuestra esperanza respecto de vosotros es firme, pues sabemos que así como sois compañeros en las aflicciones, también lo sois en la consolación. Porque, hermanos, no quiero que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados sobremanera, más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida, pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte, para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios, que resucita los muertos, el cual nos librará y nos libra, en quien esperamos que aún nos librará de tan grande muerte. Definitivamente Pablo, mis hermanos, entendía muy bien el concepto de las aflicciones, porque él mismo las experimentó día a día. Sin embargo,
Pablo dice que todas estas aflicciones llegaron a su vida para que su confianza no estuviera en él, sino en Dios. Y eso es importante entenderlo. Porque ante las dificultades debemos aprender a descansar en Dios y no en nosotros mismos o en lo que nosotros podamos hacer. Porque cuando nosotros queremos hacer las cosas por nosotros mismos, en lugar de arreglarlas, las empeoramos. Esa es una realidad. Por eso debemos aprender a descansar en Dios cuando estemos en un momento difícil o de aflicción. Incluso cuando decimos, yo creo que han escuchado esta expresión, ya no es lo duro, sino lo tupido, ¿verdad? Porque es una tras otra y tras otra. ¿Qué está pasando? Y aquí es donde entra un elemento muy importante de nuestra fe, para que nosotros podamos descansar en Dios, y esto es la oración. Ahora, si ustedes analizan todos los hombres que Dios utilizó dentro de su evangelio o en su obra o la obra del evangelio, todos fueron hombres de oración, empezando por los apóstoles, porque ellos sabían que deberían estar en todo momento en dependencia de Dios, bajo la dirección del Espíritu Santo. Por eso ellos eran hombres de oración. Y en este sentido, mis hermanos, yo les pregunto, como cristianos, en momentos difíciles o momentos de prueba, ¿realmente vamos al Padre a pedirle ayuda y demostrar dependencia de Él? ¿O nos apoyamos en nuestras propias fuerzas, como lo hacen los incrédulos? Porque los incrédulos nunca consideran a Dios en lo que está pasando en su vida. Entonces, mis hermanos, debemos entender que las aflicciones siempre serán parte de nuestra nueva vida en Cristo, nos guste o no nos guste. Y de hecho Jesús lo mencionó en las bienaventuranzas, solo que en lugar de mencionar la palabra aflicción, menciona la palabra persecución, en las cuales definitivamente también traen sufrimiento a nuestra vida. Esto lo vemos en Mateo capítulo 5, verso 10, donde Jesús nos dice, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Otra versión dice, felices los que sufren persecución por cumplir la voluntad de Dios, porque suyo es el reino de los cielos. Ahora, en este mismo sentido, veamos lo que nos dice el apóstol Pedro en su primer carta en el capítulo 4, verso 12 en adelante. Vean en su Biblia. Primera de Pedro, capítulo 4, verso 12. Nos dice aquí la Escritura, amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de, ¿qué dice, mis hermanos? De los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida, o ladrón, o malhechor, o por entremeterse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Ahora, la Nueva Versión Internacional traduce este verso 16 de la siguiente forma. Se los vamos a poner en la pantalla. 1 Pedro 4:16 nos dice en esta traducción, pero si alguien sufre por ser cristiano, no se avergüence, sino que alabe a Dios por llevar el nombre de Cristo. Ahora la pregunta aquí es, mis hermanos, ¿realmente alabamos al Señor en nuestros sufrimientos o solo nos la pasamos quejando? ¿Qué es lo que hacemos? ¿Alabamos al Señor
o nos quejamos? Ahora, si somos de los que nos la pasamos quejando, aprendamos de los testimonios de los hombres que el Señor utilizó y nos dejó su testimonio en la palabra de Dios, los cuales fueron llenos de aflicciones, como lo fueron los profetas, los apóstoles y los mártires del primer siglo, los cuales, por cierto, fueron devorados por leones y quemados vivos para presentarlo como un espectáculo al mundo. Aprendamos de estos ejemplos, mis hermanos, y siempre tengámoslo en mente en todas las aflicciones que tengamos, porque a final de cuentas, todas estas aflicciones que nosotros tengamos en esta tierra solo van a ser temporales. Por eso Pablo dice en Romanos capítulo 8, verso 18, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Por lo cual, mis hermanos, todo lo que nosotros vayamos a padecer en esta tierra no va a ser nada comparado con la gloria venidera que nos espera cuando estemos con Cristo. Por eso Pablo, cuando nos habla de los resultados de la justificación, nos dice en Romanos capítulo 5, versos 1 en adelante. Vean ahora esa escritura. Romanos 5, 1. Nos dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Pero después dice en el verso 3, y no solo esto, sino que también nos gloriamos, ¿en qué dice? En las tribulaciones. Ahora, ¿acaso estará diciendo Pablo que debemos de ser masoquistas? Es decir, que nos humillen y nos maltraten por ser cristianos. Definitivamente no, porque las tribulaciones tienen un propósito de parte de Dios en nuestra vida. Por eso Pablo continúa diciendo, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Ahora, la palabra paciencia en su original significa resistencia, pero el sentido bíblico de esta palabra es resistir las dificultades con nuestra fortaleza interior. Y se entiende que el Espíritu Santo está morando dentro de nosotros para ayudarnos y salgamos adelante. Esa es la fuerza interior que tenemos, la del Espíritu Santo, Dios mismo obrando en nosotros para salir adelante, para tener resistencia ante cualquier dificultad que se nos presente. Luego continúa diciendo Pablo en el verso 4, y la paciencia prueba. Esto se refiere a la confiabilidad que debe haber en nuestra persona. Por eso otras versiones lo traducen como ser de un carácter aprobado o firme. Todo eso es lo que nos ayuda cuando estamos en esas situaciones. Después continúa diciendo, y la prueba esperanza, y aquí esperanza se refiere a lo que esperamos, es decir, la salvación que el Señor nos promete en su palabra. Por eso dice en el verso 5, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios se ha manifestado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado, porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Por lo cual, mis hermanos, debemos tener siempre presente que las aflicciones serán parte de nuestra nueva vida en Cristo, porque las aflicciones siempre han estado en el plan de Dios. De hecho, Pablo también lo menciona en segunda a los tesalonicenses, se lo vamos a poner en la pantalla. Segunda a los tesalonicenses capítulo 1, versos 3 al 5 nos dice, debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno, por cuanto vuestra fe va creciendo y el amor de todos y cada uno de vosotros abunda para con los demás. Tanto que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios por vuestra paciencia y fe con todas vuestras persecuciones y tribulaciones que soportáis. Esto es demostración del justo juicio de Dios
para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios, por el cual asimismo padecéis. Ahora, la Nueva Traducción Viviente traduce este verso de la siguiente forma. Dice esta traducción: y Dios usará esa persecución para mostrar su justicia y para hacerlos dignos de su reino por el cual sufren. Por lo cual, lo reitero, mis hermanos, las aflicciones, las tribulaciones, las persecuciones y todos los problemas que se nos presenten en esta vida, Dios las va a usar para demostrar su justicia, pero también para hacernos dignos de su reino. Donde, por cierto, Cristo encabeza la máxima aflicción, porque dice el texto base, para ser perfeccionado, como lo menciona en el verso 10. Regresemos allí al texto base, Hebreos 2:10, donde nos dice: porque convenía aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Entonces es claro, mis hermanos, que en el plan de Dios las aflicciones de Cristo eran para llevar muchos hijos a la gloria. Por eso dice que Cristo fue perfeccionado por aflicciones, lo cual significa que Cristo completó o llevó a término nuestra salvación. Derivado a que la palabra perfeccionarse en su original significa completar o terminar algo. Entonces, por medio de las aflicciones de Cristo, nosotros obtuvimos la salvación porque Él completó esa obra en la cruz. Entonces, mis hermanos, como conclusión a lo que miramos el día de hoy, salgamos de este lugar teniendo presente que las aflicciones, tribulaciones que se nos vengan a nuestra vida, aunque no nos guste, siempre serán una ayuda que el Señor nos está dando para ayudarnos a madurar espiritualmente. Porque Dios, mis hermanos, las va a utilizar para manifestar su justicia, pero de igual forma para manifestar su gracia, para que tú y yo seamos dignos del reino de Cristo, el cual ganó por medio de padecimientos en obediencia al Padre. Así que, mis hermanos, sigamos adelante, puestos los ojos en Jesús, independientemente de las aflicciones que experimentemos en esta vida, porque lo que nos espera es más grande y más glorioso, que no tiene comparación con todo lo que podamos sufrir en esta vida, en este tan corto tiempo, porque al final cuenta va a pasar como una neblina. Sin embargo, cuando estemos en la eternidad con Cristo, no lo digo yo, lo dice la Biblia, lo dice el Señor en su palabra, no habrá más tristeza, ni más llanto, ni más dolor. ¿Cuántos dicen amén? Gracias al Señor por eso, ¿verdad? Bueno, pues mis hermanos, vamos a orar. Oh Padre, yo te doy gracias, Señor, por tu palabra, porque tu palabra nos guía, nos muestra, ciertamente a veces nos enseña cosas que no nos gustan en relación a nuestra carne. Nadie quiere sufrir, pero sabemos que son cosas que tú permites, Señor, porque quieres hacernos madurar, quieres hacernos fuertes, pero de igual forma, para que en su momento nosotros podamos ayudar a otras personas que también estén iniciando la vida cristiana. Porque la realidad es que cuando entramos a ser parte de tu iglesia, se vienen situaciones que no comprendemos. A veces hasta pensamos que es algo mal, pero tu palabra nos enseña que no es así, porque tú día a día nos estás disciplinando, nos estás perfeccionando, nos estás ayudando para que seamos buenos representantes tuyos, Señor, en esta tierra. Así que, Señor, te doy gracias, Señor, aún por eso que permites en nuestra vida, porque sabemos que es para nuestro bien. Ahora sabemos que a nuestra carne no nos gusta, porque nadie quiere estar enfermo, nadie quiere tener problemas con la esposa, con la familia, con los hijos, en el trabajo.
pero sabemos que a final de cuentas tú vas a obrar a través de esas situaciones. Así que, Señor, pues gracias por tu palabra, por lo que nos muestra, Señor, y ayúdanos, Señor, a seguir adelante y que en todo momento seamos una iglesia que estemos dependiendo de ti. Cada vez que se presente una situación difícil, ir como esa viuda que iba ante el juez a clamar, a rogar para que tú obres poderosamente en la situación que estemos experimentando. Porque también tu palabra dice que tú oyes nuestras oraciones y es algo que debemos estar haciendo constantemente. Y te pido, Señor, que nos ayudes a ser una iglesia de oración, una iglesia siempre en dependencia de ti, Señor, para que los demás vean cómo es que tú obras en las adversidades, Señor. Así que, Señor, te doy gracias por tu palabra, te doy gracias por tu Espíritu Santo que sigue trabajando en la vida de cada uno de nosotros, Señor. Y te doy gracias porque sabemos que la obra que tú iniciaste en cada uno de nosotros la vas a terminar. Y no lo digo yo, porque tú lo dices en tu palabra, Señor. Así que gracias, Padre. En el nombre de Jesús te lo agradezco. Amén y amén.